Sí, se escucha bien, pero bajo. Abajo, entonces acerco el micrófono. ¿Ahora? Ahí está. Mejor. Sí. ¿Mejor? Ahí perfecto, Yo perfecto. me lo voy a poner acá. Y yo, a veces me dicen que está muy fuerte, entonces no sé. ¿Ahí está bien? Díganme si está bien ahí. Sí, sí. Sí, Ok, ya mejor. bueno, vamos a comenzar porque ya me parece que somos unos cuantos. A ver, ya estamos casi todos. Estarían Mantenés faltando apretada y una con las dos persona que teclitas me de arriba acaba abajo de... subís o bajás el volumen, pero manteniéndolo apretada. Bueno, quedó clara la consigna. Hay una persona que le pedí que me mandara un WhatsApp, pero se ve que no, bueno, quedó afuera, pero bueno. Me escribió un mensaje recién, un mail, ya tanto no puedo. Soy bastante... Bueno, bueno, ahora nos podemos ver más personalmente, ustedes me conocen por los audios, que es una cosa medio rara, ¿no? Bastante complicada eso de grabar los audios. No, soy yo, ya pude entrar. Ah, no, pero hay otra. Me habló una de las chicas. Bueno. Hay otra que todavía no me mandó el mail, así que no sé dónde está. Estoy chequeando a ver si la encuentro, porque me mandó un mail y yo le contesté el mail. No sé si vio el mail que yo le contesté. A ver cómo se llama. Mirta, una tal Mirta. No. Lo que pasa que, bueno, Mirta Fanego, bueno, ya le mandé mis datos. A ver, espero que en algún momento... A ver, voy a hacer un último chequeo, pero bueno, si no empezamos. Bueno, yo les mandé como pude, de una manera bastante complicada. No veo mi imagen, Marina, dice. Bueno, no se ve mi imagen. ¿No se ve la imagen mía? Sí. No, la mía. Ah, la tuya. Ah, bueno, hagan una cosa, pongan los videos y apaguen los, ¿cómo se llama? Yo si no se los silencio de acá. ¿Cómo se llama? Los micrófonos para que no haya ruido ambiental. Bueno, ¿se acuerdan que les mandé los 2 videos con histeria femenina? Bueno, yo un poco quería hoy hacer un trabajo de lectura, ¿no? Entre todos, de este material que no sé si lo pudieron leer. La verdad que perdónenme, pero no tengo escáner, porque se murió. Tengo acá otro que me prestaron, pero no logré conectarlo con mi vieja PC, que es la que me está salvando hoy, porque tenía mi laptop que murió hace unos meses, así que bueno, ni siquiera tuve tiempo estoy acá con mi vieja computadora de escritorio que me está dando unos excelentes servicios, acá en mi escritorio. No es mi consultorio, sino mi escritorio, el escritorio de mi casa. Bueno, a mí lo que me interesaba yo les mandé estos 2 capítulos, es un poco que ustedes entraran en contacto con Pommier. Gerard Pommier es un analista francés, este texto es muy viejo, tiene como 20 años, pero es muy interesante porque, digamos, a mí me parece que para la articulación Freud-Lacan que estamos haciendo en este seminario, es como muy, muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera lo que él va a situar, digamos, es una lectura que él va a proponer, digamos, de Freud articulado a Lacan, que me parece que es un tip interesante para aquellos que me han escrito medio compungidos respecto, sobre todo los que estudiaron en El Salvador, que tuvieron una formación ecléctica, que no tuvieron una formación lacaniana, que les cuesta mucho la familiarización con los conceptos de Lacan. Entonces a mí me parece que tomar este texto es un texto interesante porque va articulando conceptos freudianos clásicos, ¿no? Fíjense que yo les mando 2 capítulos, el 9, que es traumatismo, identidad sexual y síntoma, y el otro que está directamente dedicado, ¿no es cierto?, al capítulo de histeria masculina. Bueno, yo lo que quería situarles es justamente que él toma el concepto de traumatismo e identidad sexual. Yo creo que además a los que tienen mail o a todos les mandé un escrito que yo presenté el año pasado en la reunión lacanoamericana de La Plata. Yo trabajé el texto Identidad sexual
y posición sexuada, que me parece que es un tema muy interesante, porque justamente, digamos, acá Pommier, cuando uno se adentra en la lectura del capítulo 9, va a ubicar como 3 tiempos. El tiempo de lo traumático, un tiempo donde aparece lo traumático. ¿Qué es lo traumático por definición? Lo traumático es siempre la introducción del sujeto en el campo del lenguaje y en el campo de la sexuación, que están anudados. ¿Por qué? Digamos, el fantasma primordial freudiano de pegan a un niño, ¿cómo lo podemos leer? Bueno, este pegan a un niño que es una fantasía que Freud descubre en sus pacientes. En realidad, si uno lo lee desde Lacan, pegan a un niño, quedar pegado por un padre, ¿no? Un padre le pega a un niño, en realidad sería una especie de metáfora donde deberíamos situar que lo que le pega al cuerpo de ese niño es el decir del otro que lo aloja, que lo recibe como padre, en cuyo decir hay articulado un deseo y un goce. Porque nosotros cuando hablamos, no es que meramente hablamos. Cuando hablamos, siempre estamos diciendo algo, digamos, desde la perspectiva de que somos gozantes y somos deseantes. Es decir, siempre la palabra está al servicio, digamos, de esta existencia humana que somos, estos humanos que somos, que estamos totalmente afectados por, digamos, un goce, por una promesa de satisfacción. Yo hace muchos años que estuve trabajando con un grupo de la lectura del Seminario 7, que es el de la ética, y es muy interesante para los que lo puedan leer, situar justamente este tema de cómo se constituye un sujeto, ¿no? Cómo se constituye esperen que admito a Gabriela, cómo se constituye un sujeto sobre la base de que lo fundamental en su constitución subjetiva tiene que ver con el armado de un yo placiente y una diferenciación de un yo displaciente, es decir, que todo el campo, digamos, de la subjetividad humana está atravesada por el campo de la satisfacción. Entonces, cuando uno habla desde lo inconsciente que lo habita, habla desde una promesa de goce que lo sostiene, que causa su deseo. Es decir, que cuando la mamá y el papá le hablan al niño, le hablan desde su deseo. Entonces, si pegan a un niño, quiere decir que el sujeto, este pequeño bebé que ha nacido, ya es pegado, ya sufre, digamos, en todo lo que es su prematuración. Vieron que Freud ubica en la prematuración del ser humano toda la conciencia moral y todas nuestras producciones morales. ¿Por qué? Porque justamente el ser humano es el único que depende de la acción específica del otro, el sostén del otro, por su falta de mielinización. Entonces, bueno, en algún lugar, lo que vamos a situar ahí entonces es un sujeto que es alojado, ¿no es cierto?, desde el amor, del deseo y el goce del otro. Entonces, va a recibir, digamos, una erotización en esta palabra que le pega, en este decir del otro, y en esta mirada del otro, en esta demanda que el otro le dirige, en este decir, en el hacer del otro, en los gestos corporales. Se entiende que el pegan a un niño es el fantasma primordial que desde Lacan es leído como esa instancia fundamental donde un sujeto adviene a su existencia como tal. Y entonces ya de entrada va a ser un sujeto que va a perder el campo de la necesidad y del instinto y va a ingresar, digamos, a este campo de la palabra, donde los humanos, ¿no es cierto?, nos relacionamos con nosotros a través de un decir, pero de un decir que no es un puro decir, ¿no es cierto?, sino que es un decir que está articulado al amor y al goce, al deseo, al amor y al goce. Ese trío, ese nudo que Lacan describe en el Seminario de la Angustia. Entonces, desde ese primer tiempo de lo que sería el pegan a un niño, se derivan las otras dos fantasías, que son el fantasma de seducción y el fantasma de la escena primaria. Esto es Freud. Yo lo que hago con Freud es la lectura que Lacan propone de Freud, en este caso Pommier, pero bueno, es un poco un clásico de cómo se lee Freud desde Lacan. Entonces,
Sobre esa primera, digamos, escena, sobre esa primera escena primaria y constitutiva de todo ser humano, donde Freud va a escuchar o va a situar ahí el masoquismo como primario, ¿no? Este masoquismo, porque primero todos fuimos objeto, ¿no es cierto? Fuimos pegados, es decir, somos pasivos. Necesitamos de este primer gran otro. Entonces hay una pasividad. Entonces, las dos derivados de este fantasma original son el fantasma de seducción y la escena primaria. El fantasma de seducción es predominante en la neurosis histérica y la escena primaria es predominante en la neurosis obsesiva. Bueno, en el sentido de que para la histeria, digamos, en todo su relato, ¿dónde está lo traumático? En la seducción. Ella ha sido seducida en algún lugar por un otro que quiere algo de ella, que la desea, que quiere gozar de ella. Y evidentemente, ¿cómo se defiende la histérica de ese fantasma de seducción y los histéricos? Mediante la defensa. ¿Y en qué consiste la defensa? Bueno, en organizar un deseo como insatisfecho, ¿no? Resulta ser que cuando está a punto de consumarse la cuestión, a la histérica le duele la cabeza, se le paraliza el brazo, se desmaya, se desvanece. Por eso acá Pommier va a decir que, bueno, la defensa histérica es exitosa porque le pone un límite a esa escena donde habría un goce en exceso del otro que la quiere seducir, y la histérica, de alguna manera, le dice, no, conmigo no porque me duele la cabeza. ¿Se entiende, no? La secuencia. Bueno. Esto pasa en la histérica mujer que tiene una determinada relación al padre, que como vimos en Freud, el Edipo femenino no es complementario, ni igualito, ni la otra parte del Edipo masculino, sino que la histérica en algún lugar tiene un tiempo predípico muy fuerte con la madre, y su Edipo, su solución edípica, tiene que ver con la torsión del pasaje al padre, con lo cual entonces, para la histérica, el dirigirse al padre tiene una connotación diferente, se defiende hasta un punto, porque cierta condición de goce pasivo a la mujer le es necesario justamente para sostener su escena con el partener sexual, porque la mujer requiere ubicarse en un lugar, desemplantear, ser el falo, es decir, causar el deseo del otro, estimular al otro, seducir al otro, ¿no? Es decir, la histérica pasa de la fantasía de seducción a ser seductora, y en la seducción hay una regulación donde seducir pero no tanto, o seduzco pero después me bajo, seduzco y dejo en falta al otro, ¿se entiende? Bueno, esto es un poquito las cosas que estuvimos hablando sobre histeria y feminidad. Ahora vamos a hablar de histeria y masculinidad, ¿se entiende? Después vamos a tomar a los neuróticos obsesivos y su fijación en esta cuestión de la escena primaria, cuyo paradigma todos conocemos que cuál es el historial del hombre de las ratas y del hombre de los lobos. Bien, entonces, ¿qué va a plantear? Entonces volvemos al texto. No sé si me van siguiendo. Si alguno tiene alguna duda, levante la mano, haga la pregunta. Digo, porque yo por ahí hablo un poco rápido, no sé si se entiende, si voy rápido. Antes que nada, cuando se corte, yo lo que voy a hacer es, si se corta, generar una nueva reunión y les mando a través del celular, les mando escopio, ¿entienden? En el teléfono para ser más rápido, ¿no? Porque hasta que busco todos los mails y toda la historia. Así que si se corta, nos damos 5 minutos de intervalo y yo vuelvo. Les digo porque esto a los 40 minutos, 45, es como el cuento de la transformación del carruaje en zapallo. Me trae esa reminiscencia infantil. Bueno, entonces volví. Perdón que interrumpa. Sí. Yo particularmente te pido que vayas un poquito más lento. No más bueno, ok, bien, Ana María, gracias. Yo te agradezco porque ven que yo no tengo medida, por eso les pido. Bueno, entonces, volviendo a Pommier. Él va a plantear entonces, muy interesante, y esto es muy freudiano, que hay un tiempo de traumatismo, de introducción del sujeto en el campo de la sexualidad. Recuerden que Freud desarrolla la hipótesis de que hay una sexualidad infantil. Entonces, que se caracteriza por un polimorfismo, que se articula y se anuda
a la entrada del Edipo, al tiempo predípico y hasta la caída, digamos, del sepultamiento del Edipo, que coincide con la latencia. Entonces la sexualidad humana para Freud tiene un tiempo de polimorfismo infantil, donde el sujeto es justamente pegan a un niño, fantasma de seducción en escena primaria, despliegue de ese tiempo sexual, que es un tiempo de traumatismo, porque la teoría indica que para todo hablante, lo traumático siempre, de alguna manera, configura un real, porque el niño recibe el deseo sexuado del otro en un tiempo donde todavía él no tiene recursos simbólicos para poder tramitarlo, porque él recién va a poder, digamos, elaborar esta sexualidad polimorfa de la infancia una vez que se atraviesa el tiempo de la latencia y se llega a la eclosión puberal, porque recién en tiempos puberales se va a poder resignificar ese traumatismo de la sexualidad infantil, y recién en ese tiempo donde se van a resignificar esas marcas de fijación que tienen una connotación traumática, recién entonces será el tiempo de la decisión sexuada, de la elección sexuada, y a partir de ahí vendrá el tercer momento, que es el síntoma, porque esa decisión sexuada va a generar en el tiempo de la pubertad, cuando el sujeto ya dispone en lo real del cuerpo, ¿no?, con la posibilidad entonces de reelaborar esas fijaciones del tiempo del polimorfismo, ya ahora con un cuerpo sexuado que, digamos, ya le impone, digamos, una necesaria definición y en la búsqueda de un partener. En ese tiempo, que es el tiempo de la adolescencia, se va a producir el síntoma. Entonces, no es lo mismo la neurosis infantil que la neurosis adulta, que va a tener lugar después de todo ese proceso. Por eso la hipótesis freudiana de que no es posible, si uno es muy freudiano, yo estoy admitiendo a Gabriela, no sé por qué no se incluye. Bueno, entonces está la cuestión entonces de que lo interesante, digamos, de esta cuestión, digamos, de la decisión sexuada, es que necesariamente la decisión de sexo tiene que producirse en este segundo tiempo de la sexualidad, que es el tiempo de la pubertad. Por eso, si uno es freudiano y lacaniano, es bastante raro para nosotros, o nos hace bastante ruido, este tema de habilitar el cambio de género en tiempos de polimorfismo, porque entendemos que nuestra hipótesis fundamental es que la sexuación es una tarea que se despliega en dos fases. Esto es 3 ensayos para una teoría sexual. Yo por eso les di mi trabajo que presenté en la Lacano, porque yo hago toda esta fundamentación para que lo tengan por escrito. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, continuamos con esto. Entonces, en estos 3 tiempos, entonces, traumatismo, decisión o elección de sexo y síntoma, entonces, digamos, Pommier va a ubicar entonces esta cuestión, que también está en este capítulo, que no es lo mismo hablar del, digamos, del síntoma histérico en un hombre que en una mujer. Es decir, que hay una especie de cuestión donde nosotros tenemos que encontrar las diferencias y las consecuencias de la posición masculina y femenina. Él dice, bueno, que hay más géneros, por supuesto, está la homosexualidad masculina, la femenina, hay toda una variedad, pero digamos, lo importante, para no perdernos, es ver, digamos, cómo esto funciona en quienes se posicionan como hombres y quienes se posicionan como mujeres. Puede haber un travesti que se posiciona como mujer, entonces será tomado como mujer. Y si hay, digamos, una mujer que se nomina como hombre, bueno, su posición será masculina. Se entiende que hablo de mujeres y hombres, no desde la anatomía, sino desde cómo se decidieron, cómo se nominan, cómo se presentan
si se presentan como mujeres o si se presentan como hombres, ¿no? Y después están los que se presentan como mujeres, que tienen una elección homosexual de objeto, los que se presentan como mujeres tienen una elección heterosexual de objeto, y después están los hombres que tienen una elección heterosexual y los que tienen una elección homosexual. Es decir, que son todas esas posibilidades, pero para hacerla corta y ubicar, digamos, una cuestión, decimos, tomamos a los que se dicen mujeres y los que se dicen hombres. ¿Se entiende esto, no? Porque es importante. Bueno, admitimos a Romina y admitimos a Rosmarie. Me parece que ya estamos todos. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo sería entonces? Por eso dice que hay una frase de Pommier que me gusta mucho, que está en la página 130, donde él plantea, digamos que, bueno, acá es muy importante, o 130, es decir, esta manera de que hay una cuestión donde cuando uno habla, digamos, de estructuras clínicas. Se colgó. No, pero vas a comer. Silenciamos los micrófonos, puede ser, digo, porque yo comprendo que es muy complicado para todo el mundo lograr que haya silencio en las casas, porque es natural. Así que les silencié los micrófonos. Cuando quieren hablar, ustedes gatillan el microfonito, sacan la barrita y pueden hablar. No es que yo les prohíba hablar, sino que les silencio los micrófonos para poder concentrarnos. Bueno, entonces hay una cuestión donde, por eso, perdón, es en la página 132, ¿no? Él dice, al respecto a la cuestión del sexo, no hay solo masculino y femenino, sino que de hecho existirían 6 posiciones diferentes de sexo simbólico, esto que les estoy contando. Los transexuales, que se presenten, digamos, las 2 posibilidades de transexualismo y las 2 posibilidades que hay de elección de objeto en las mujeres, las que se dicen mujeres, y las 2 posibilidades en las que se dicen hombres, que dan las 6 que les acabo de contar. Pero de todas maneras, lo importante es que él insiste es en el efecto del género, es decir, de cómo uno se posiciona sexuadamente sobre la neurosis, ¿no es cierto? Porque en algún lugar está claro que si somos neuróticos, no todos, histéricos y obsesivos, es que hemos quedado, digamos, regidos por una identificación al falo. ¿En qué punto? A ver, ¿qué quiere decir la identificación al falo? La identificación al falo, presente en la neurosis, implica que todas las modalidades de goce de las diferentes formas del objeto, sabemos que para Lacan uno se va a constituir 4 modalidades de goce en el cuerpo, porque el cuerpo no es el organismo, el cuerpo es el territorio de la homogeneidad que construimos sobre el cuerpo biológico. Ese cuerpo de homogeneidad se constituye alrededor de 4 zonas que se van armando en este tiempo de constitución subjetiva en la relación con el gran otro. A mí todos estos temas me encantan porque durante mucho tiempo nosotros con Bettina y Mariela Huesca dábamos constitución subjetiva, que es un tema que, bueno, a mí me gusta mucho, los que les interese, nosotros tenemos, les cuento, paso un chivo, tenemos un grupo de los primeros sábados del mes, el grupo de los sábados de un espacio al cual pertenezco que se llama La Cosa Freudiana, y nosotros hacemos todos los sábados una presentación clínica de niños y adolescentes, que somos Mariela Huesca, Graciela Berraute, Patricia Mariscotti, Perla Barrio, Karina Garlón y yo. Y bueno, y ahí articulamos estas temáticas que son, a mí me interesa mucho todo lo que hace a este tema de cómo pensar la constitución subjetiva, ¿no? Bueno, entonces tenemos 4 modalidades. Además, paso otro chivo, yo tengo un seminario online, no sé si estará disponible, que se llama Pulsión y Objeto en la Dirección de la Cura en Análisis con Niños, en una página que se llama Psicomundo. Yo la verdad que no sé si está disponible porque hace muchos años, lo subí hace como 20 años este seminario, pero yo tengo las clases, al que le interese se las envío, porque están todas estas 4 modalidades, ¿no? Y cómo se juegan en la clínica. Está la zona oral, con el objeto oral, está el objeto anal,
con toda, digamos, la cuestión del erotismo anal, que va a ser tan importante en la neurosis obsesiva. Está el campo de lo escópico, que tiene que ver con el apetito del ojo, con el goce de la mirada. Y está el goce invocante, es decir, el oído, es decir, aquel punto donde la voz aparece también, digamos, en una dimensión erógena. Es decir, estos 4 objetos, después, como dice Freud en su capítulo de la organización genital infantil, en el tiempo, Freud dice esta frase, en el tiempo de la organización genital infantil, todos los otros objetos se van a resignificar a partir de lo fálico. Uno diría que si son erógenos, la mirada, la voz, el objeto anal y el objeto oral, es porque han adquirido valor fálico, porque de alguna manera se articularon a lo que tiene que ver con la significación fálica. La significación fálica, que en este tiempo de la enseñanza de Lacan está articulada a este cuadrado entre niño, falo, deseo de la madre y nombre del padre, seminario 5, formaciones del inconsciente. Es decir, el niño representa un valor fálico para la madre. Desde ese lugar, este niño va a ser erotizado, va a ser amado y va a ser cuidado porque representa algo de valor fálico para la madre. A su vez, toda la conformación y la erotización de este cuerpo del niño va a quedar articulado a la significación del falo. Y entonces, todos estos modos de goce van a constituir, freudianamente hablando, el placer preliminar. Es decir, en el sentido de que van a estar todos, digamos, presentes en la relación con el partener sexual. Y después, Lacan va a insistir mucho en que si bien está lo que sería, digamos, los fines genitales de los placeres parciales, él va a ubicar y va a sostener todo el tiempo la tesis de que la sexualidad humana es parcial y polimorfa siempre, porque evidentemente hay una fijación, cada sujeto tiene una determinada fijación en alguno de estos modos de goce. Entonces, estos modos de goce entonces van a estar articulados al falo y castración. Si somos neuróticos, ¿se acuerdan lo primero que les dije en la clase? Allá en la primera clase de histeria, es porque de alguna manera funcionamos todos. Esta reunión se terminará en 10 minutos. Vamos a actualizar. Un momento. A ver, no me voy para atrás. Bueno, regreso a la reunión. Perdón, me distraje porque me proponía, como todo, si usted quiere que no se le corte, tiene que pagar $15, perdón. Bueno, bueno, volvemos. Bueno, entonces cuando se corte, hacemos lo que les dije. Bueno, en 10 minutos, miren cómo se me va el tiempo. Bueno, entonces vamos a cortar este tema con la identificación fálica. No es lo mismo el histérico que la histérica. Se los empiezo a decir brevemente. ¿Por qué no es lo mismo la histérica, la mujer, la que se presenta como mujer, que el que se presenta como hombre? Porque el hombre, en algún lugar, tiene que salir de esta pasividad primaria frente al padre, tiene que saber hacer con ella para construir su posición activa, porque la mujer construye su semblante femenino con el recurso de semblantear ser el falo para causar el deseo del otro. Mientras que el hombre, para construir su masculinidad, necesita el pasaje del ser el falo para mamá, al tenerlo, para poder activamente, digamos, advenir al semblanteo de la potencia fálica, la potencia masculina, tener el falo. Entonces, ¿qué nos va a decir? Bien,
Que bueno, evidentemente el histérico tiene un problema diferente de la mujer, porque él necesita y debe defenderse mucho más fuertemente de la seducción del padre que la mujer, porque la mujer en última instancia va regulando, pero la escena de la seducción es la escena que la conduce en el andarivel de su relación con el partener. Siempre está, causo el deseo, me seducen, digo hasta ahí, lo dejo en falta, estamos ahí. En cambio, en el hombre supone, en la histeria, él va a decir que la histeria es la presentación neurótica más banal que vemos en los hombres, la más conocida, porque evidentemente el histérico se va a encontrar que tiene, digamos, la dificultad, se va a tener que defender muy fuertemente de esta seducción paterna para poder, digamos, sentir, digamos, que, bueno, él sale de la pasividad para la actividad, porque si no, ¿cómo hace para constituirse como hombre? Entonces, lo que Pommier va a situar acá, y esto está en este capítulo y en el siguiente, es la dificultad que va a tener el hombre, el varón, para poder justamente simbolizar esta masculinidad. La defensa, él va a decir, él llama, y es muy interesante, porque ¿saben qué? Este capítulo nos permite pensar mucho el tema de la violencia doméstica, el tema del machismo, el tema de la violencia hacia las mujeres, porque esto lo dice acá con todas las letras. No sé, pudieron leer, ¿no? El capítulo, yo se los mandé para que lo leyeran, pero bueno, yo acá se los estoy resumiendo, ¿no? Pero claramente lo que está, digamos, presente es este tema de la violencia con la cual el histérico se defiende de este fantasma de feminización. Y va a decir una cosa muy interesante, y va a decir que muchas veces para el histérico, muchas veces la mujer que lo seduce se lee, inconscientemente estamos por supuesto hablando, como el padre que la seduce. Entonces eso le genera al hombre mucho deseo erótico, al histérico, pero a su vez hay una defensa muy violenta. Entonces nos encontramos con la figura del machista o de aquel hombre, de alguna manera, que desprecia a las mujeres, que es el histérico, ¿no? Que es en última instancia alguien, como dice Lacan, que la medida de su deseo es equivalente a la medida de su rechazo, y lo particular es el modo violento en el cual esta situación se genera. Esto es muy, muy clínico. Fíjense que este libro es re viejo, a ver, te voy a decir exactamente, es del año, es un seminario dado desde el año 90 al 94, miren los años que tiene, es una antiguaya. Sin embargo, evidentemente, desde las lecturas de Freud y de Lacan, ya tenemos la posibilidad de pensar en esto, ¿no? Hay un tema entonces, claramente, fíjense, yo les estoy leyendo, les voy a leer directamente, vamos a hacer un pequeño ejercicio de lectura en la página 138 al final. ¿Cómo se presentará el fantasma de seducción histérico del lado masculino? Porque del lado femenino su presentación es bastante simple. Cuando un hombre que pudiera evocar la potencia fálica se aproxima, el fantasma femenino se formula de manera bastante sencilla. Ese hombre me quiere, o también, los hombres no piensan más que en esto. Del lado de la mujer, la presentación del fantasma es casi inmediatamente accesible. Pero del lado masculino hay una dificultad para entender ese fantasma. Si un hombre se acerca a otro, no podrá pensar en ese momento lo que ese hombre quiere, que ese hombre es seducirlo. El fantasma es más difícil de entender de ese lado. Sin embargo, esto no impedirá que cuando un hombre se acerque a otro, uno de ellos se comporte como una jovencita, aunque no se dará cuenta de que su comportamiento es el de una mujer seducida. El hombre no pensará que lo hace para defender, que lo que hace para defenderse sea una manera de defenderse contra una relación sexual. Para que pudiera pensar eso, debería tener la capacidad de imaginarse como una mujer, y es precisamente lo que no puede hacer porque es un hombre. Muchas veces, pero fíjense cómo acá, además chicos, está presente la bisexualidad.
Es decir, que cuando uno toma una decisión sexuada, no es que uno tenga un costado masculino y femenino. Por eso después, cuando leemos en Lacan los matemas de la sexuación, no olvidemos que todos circulamos por los dos carriles. Hay uno que domina, pero no es que nosotros somos, la heterosexualidad es una posición inequívoca, ¿no? Está siempre presente la cuestión de la bisexualidad, ¿no? El histérico se encuentra del lado de la seducción sin saberlo, siempre es inconsciente, ¿no? Mientras que una mujer en una situación similar se daría cuenta inmediatamente. La mujer está advertida porque está mucho más en relación, digamos, a ese goce del cual ella queda advertida en el momento en el que ella pasa de la madre al padre, esto quiere decir, ¿no? Del lado masculino existe la obligación de un desplazamiento del fantasma de seducción, del sentido de la seducción. Habrá un intento de desexualización de esta seducción que será muy particular de la histeria masculina. Por ejemplo, habrá un desplazamiento hacia la violencia, que tendrá una forma totalmente diferente a lo que ocurre del lado femenino. Pero esa violencia masculina tiene el mismo sentido que la seducción histérica femenina, es decir, el asesinato para huir de la seducción. Ambas son diferentes, las armas son diferentes, pero el objetivo es el mismo. Es decir, este tema, ¿no?, de matar al padre y sostener al padre que nos habita, este tema del asesinato del padre es una cuestión que metafóricamente, bueno, está en el tema del Edipo, él mató al padre sin saberlo. El asesinato del padre supone que para todos los humanos, los hablantes, hombres y mujeres, es necesario la posibilidad, ¿no?, de matar a un padre, es decir, ir más allá de este padre, pero valiéndose de él. Es decir, hay la necesidad de incluir, digamos, las operaciones, la función paterna para atender al discurso, y a su vez, ¿no?, ir más allá de eso. Bueno, chicos, se nos va a interrumpir, así que lo que hacemos es, cuando se corte, buscan el nuevo link, que yo les voy a mandar por el teléfono. ¿De acuerdo? Bueno, se corta. Ok. ¿Le sale alguno un cartel? Marité, perdón, Marité, a veces